Nos adentramos en la Biblioteca Nacional de Madrid para conocer detalles de la historia de la mujer y de la sección femenina en la época franquista. Los avances que se habían conseguido con la Segunda República con respecto a los derechos de la mujer se perdieron y se negó la igualdad entre sexos. Tener controlada a la mujer pasó a ser un pilar de la dictadura franquista. La mujer era considerada un elemento inútil en la sociedad e inferior respecto al hombre, siendo menospreciada por los hombres en una sociedad machista. Además, tenían que seguir las pautas marcadas por el cristianismo y el tradicionalismo. Antes de casarme, pues en el franquismo lo que se hacía por la mujer mucho lo hacía Pilar Primo de Rivera y la Falange. El servicio social que entonces nos obligaban a hacer, porque para las mujeres entonces, pues creo que para un tipo de mujeres que no salían de sus casas, pero tenían que salir porque era obligatorio, aprendieron mucho, nos enseñaban, bueno, desde clases de cocina, que yo empecé ahí a aficionarme a la cocina, dentro de las charlas que nos daban de lo que era, lo que se estaba haciendo, la importancia que se la daba Pilar Primo de Rivera a la mujer. A una educación de tipo más autoritario, en la que el centro de la educación no era la educación activa, los métodos experimentales, los métodos prácticos basados en una educación realista. Se quitó la coeducación, la escuela mixta, que había sido uno de los ideales de la Segunda República, fue eliminado. La función principal de la mujer era ser mujer y madre. Estaban bajo el control del hombre, primero de su padre y luego del marido, lo que les impedía el contacto con la vida pública, centrándose únicamente en las tareas del hogar, el cuidado de sus hijos y sobre todo de que su marido siempre estuviera satisfecho. La ama de casa era un trabajo improductivo, puesto que no daba ningún bien productivo, pero sí reproductivo, para tener hijos, cuidarlos, criarlos y educarlos. Si son varones, para el trabajo, y si son mujeres, para las tareas domésticas. Se creó un manual de la esposa perfecta en 1953 y se le entregaba a todas las mujeres que trabajaban en el servicio social de la sección femenina. Eran reglas, sobre todo, de cómo hacer las tareas de la casa o cómo incitar a las relaciones sexuales. El matrimonio era obligatorio y católico, por lo que si una pareja no estaba casada, la sociedad y la Iglesia les reprimía por vivir en pecado. Se prohibió el divorcio y las parejas que se separaron en la Segunda República se volvieron a casar nuevamente. Se decía que se iba a liberar a las mujeres de la fábrica del trabajo, o sea, se consideraba mal que las mujeres trabajaran. Si las mujeres tenían dificultades para trabajar y tenían dificultades para tener puestos altos, no era culpa de ellas y el no tener pensiones, pues obviamente las perjudicaba. De hecho, por eso en la democracia, cuando se inició la democracia, una de las cuestiones que se acabó legislando fue la cuestión de las pensiones no contributivas. En la Segunda República, que hubo mujeres directoras de colegios, tuvieron también, en un periodo que les era más favorable, dificultades cuando había hombres subordinados.
La sección femenina va a ser un hito importante en la educación hacia la mujer durante la dictadura franquista, ya que la mujer iba a tener que marcarse un objetivo principal en su vida, la reproducción. La mujer tenía que ser católica, patriota y encargarse del auxilio social. Los principales fundamentos de la sección femenina, promulgados por Pilar Primo de Rivera, eran el deporte, donde la mujer tenía que dar hijos de la nueva raza española, y por ello debían de ser fuertes. Que las mujeres se casaran y cuidaran a sus hijos y estuvieran en casa, y entonces quizá las que no se casaban, pues eran las que se dedicaban más al feminismo. Bueno, había una oposición muy importante. Los principales fundamentos de la sección femenina, promulgados por Pilar Primo de Rivera, eran el deporte, donde la mujer tenía que dar hijos de la nueva raza española, y por ello debían de ser fuertes. La formación doméstica, donde la mujer debía conocer las disciplinas de la pedagogía familiar, la economía doméstica, cocina, textil, manualidades y puericultura. Debía cumplir con un horario de tareas donde debía limpiar la casa, llevar a los niños a la escuela, hacer la compra, cocinar, coser. En la formación política tenía que tener los ideales falangistas para educar a los jóvenes de la Nueva España. Era importante la formación religiosa. La base de la patria franquista fue la religión católica, por lo tanto, esta formación era esencial. Un movimiento feminista contestatario y con respecto también a derechos de la mujer en un periodo ya en los años 70, mucho más, finales de los 60, en los años 70, ya empieza a haber más revueltas y más movimiento. Hasta los comienzos de la década de los 60 no puede decirse que el feminismo se había arrojado a la calle. Las cláusulas políticas generales y las condiciones en que el franquismo había situado a la mujer influían contundentemente. Después de la instauración del régimen, la mujer era esposa, madre y reserva de los valores espirituales. Se custodió a la familia como núcleo vital. El ejemplo de modelo femenino era el del sacrificio, la obediencia y la subordinación al marido. Las demandas de igualdad entre los hombres y las mujeres eran consideradas una equivocación. La Iglesia había señalado desde el principio la diferencia entre los roles sexuales. Había concebido al hombre como un ser activo y a la mujer como un ser pasivo. Se empezaron a publicar libros sobre la cuestión de la mujer donde se analizó con dureza la problemática femenina en la sociedad española. Aparecieron diferentes asociaciones legales de mujeres y organizaciones clandestinas. La dictadura franquista aplicó un modelo de sociedad con una política de género establecida por una legislación que negaba a las mujeres cualquier tipo de autonomía individual. En 1934 se creó la sección femenina fundada por Pilar Primo de Rivera. Sobre los años 60 o 70 se crearon leyes como la Ley de Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de la Mujer. Se concentraban en la idea de que las mujeres necesitaban crecer y evolucionar su propio desarrollo por medio de su esfuerzo personal. En España se publicaron algunas leyes que introducían algunas reformas, como la no discriminación por razones de sexo. Muchas mujeres fueron reprimidas, encarceladas o ejecutadas debido a su actuación en la guerra civil y por su resistencia al régimen dictatorial. El exilio interior y exterior marcó la vida de las mujeres sin impedir su oposición a la dictadura. La esclavitud política puso fin a la lucha abierta a favor de la democracia en España, pero no anuló su voluntad democrática ni su propósito de emancipación. Puso una ruptura radical con respecto al periodo previo, el de la Segunda República, en el que las mujeres habían conseguido por primera vez en la historia de España el pleno acceso tanto a la ciudadanía civil como a la ciudadanía política y por tanto a participar en una comunidad política en igualdad de condiciones con los hombres. La represión, sobre todo en el primer franquismo, acabada la guerra civil, supuso el exilio de muchas personas, también el encarcelamiento, la represión, la depuración en muchos de los cuerpos de funcionarios, de trabajadores. La actuación de la sección femenina se daba sobre todo en el ámbito del servicio social que tenían que hacer las mujeres mayores de edad, o también la capacidad que tenía pues, en la educación, en las cuestiones y en la implantación de una ideología sobre cómo debía ser la mujer española tradicional en la sociedad, una sociedad dominada por el nacionalcatolicismo.
y la participación era desigual, aparentemente se obedecía, pero claro, sí que hubo pues ciertas resistencias o fue muy desigual esa participación. Los últimos años del régimen franquista fueron muy diferentes a los primeros. La economía mejora en gran medida, dejando atrás los años de decadencia que había vivido España tras la Guerra Civil. España recibirá en los años posteriores influencias europeas debido al turismo y los avances, que a su vez influirá en el avance progresivo de la mujer, ya que éstas comenzaron a observar cómo en el plano internacional las mujeres contaban con derechos y libertades que en España no había. El cambio más drástico se produjo tras la Guerra Civil, convirtiendo a España en uno de los países más anticuados en cuanto a los derechos de la mujer. En la época final del franquismo, las mujeres que defendían sus derechos fueron haciéndose más fuertes. Las organizaciones de mujeres feministas se mantuvieron en la oscuridad, siendo organizaciones clandestinas. Con la pérdida progresiva del apoyo popular a la dictadura, la oposición era cada vez mayor. Muchas de estas asociaciones de mujeres comenzaron a salir a la luz. En 1975, además de la muerte de Franco, las Naciones Unidas declararon este año como el Año Internacional de las Mujeres. Tuvo una enorme repercusión tanto internacional como nacional. Muchas mujeres apoyaban el papel que tenía la figura femenina en el régimen franquista y por lo tanto educaban a sus hijos de esta manera. Incluso a día de hoy sigue habiendo mujeres en cuya mentalidad la mujer debe dedicarse al hogar y a la familia. A raíz de esto las mujeres comenzaron a tener algo de presencia política que aumentaría paulatinamente durante los años siguientes en la época de la transición.